Bueno, es la segunda conferencia sobre la prostitución sagrada en el Antiguo Testamento. Eh, la primera fue también sobre la prostitución sagrada en el Antiguo Testamento y la próxima semana vamos a enfocar la prostitución sagrada en otras culturas aledañas, desde Mesopotamia hasta Grecia y Roma y Egipto, porque fíjense que finalmente, pues muchos autores al final de su argumentación dicen, bueno, es que la prostitución sagrada existía en Israel como existía en Mesopotamia y en Siria y en Egipto. Entonces vamos a ver si realmente existía prostitución sagrada en Egipto, en Mesopotamia, etcétera. Eso va a ser la próxima semana. Pero entonces vamos a abordar directamente nuestra temática de hoy. La semana pasada hablamos de tres textos, ¿verdad? El primero de Oseas, un texto de los más antiguos de la Biblia. Oseas es de los primeros textos que se escriben en la Biblia. Este, mucho, mucho antes que los textos del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Digamos que si queremos leer la Biblia tal como fue escrita, en el orden en que fue escrita, prácticamente había que empezar por Oseas, es de los textos más antiguos. Bueno, y entonces analizamos ese texto de Oseas donde habla de los Kedeshim, los consagrados, y veíamos que pues no se habla de un culto en el que hubiera prostitución sagrada. Más bien es prostitución el hecho de irse con otros dioses. Si Israel es el pueblo de Dios, el hecho de que se vaya con otros dioses es que se está prostituyéndose con otros dioses. Este, Después analizamos el texto de Génesis 38, de la historia de Judá y Tamar, y veíamos que ahí ciertamente se identifican, hasta donde se puede ver, las palabras Kedeshá, es decir, consagrada, y prostituta. Sí, es prácticamente el único texto que hace esa identificación. Pero claro, ahí en absoluto se habla de prostitución sagrada. Pero no tiene nada que ver la narración de la, el hecho de que Tamar se hubiera prostituido, entre comillas, no tiene nada que ver con prostitución sagrada. Y finalmente analizamos el texto de Deuteronomio, donde tampoco se habla de prostitución sagrada, a menos que se quiera leer ahí que había prostitución sagrada. Hoy vamos a ver otros cuantos textos, mucho más cortos, mucho más ligeros, pues son más, pero los vamos a ver más de corrido porque son, digamos, exigen menos exegesis, exigen menos atención, y los vamos a ver porque finalmente también aparece ahí la palabra que de Shah, pues, consagrada, que de Shim, consagrados, o que de Shot, consagradas. Y les pido que tengan su Biblia a la mano porque vamos a ver si la Biblia añade, cuando se habla de consagrada, se añade las palabras a la prostitución. Y cuando se habla de consagrado, añade las palabras a la prostitución. Esto digamos que es el argumento de la conferencia. Los exégetas, los traductores han añadido, han interpretado que ahí donde dice consagrada, se trata de consagrada a la prostitución. Y es una prostitución del texto lo que se hace porque el texto no habla de a la prostitución. Dice consagrada, pues hay que leer consagrada. Y si dice consagradas, pues hay que leer consagradas. Y añadir a la prostitución es algo que no solamente no está en el texto, sino que tampoco está en el sentido del texto. Bueno, ya hicimos nuestra clase, nuestra primera conferencia sobre aquello. Ahora vamos a ver el resto de los textos que hablan de consagrada y consagrado, consagradas y consagrados. Y vamos a corroborar si en las Biblias que ustedes tienen se añaden las palabras a la prostitución. Entonces, les comparto los textos, ¿verdad? La vez pasada vimos, como les decía, tres textos, uno de Oseas, uno de Génesis
y uno de Deuteronomio. Ahora vamos a ver varios textos de los libros de los reyes, de los libros de los reyes. ¿Por qué de los libros de los reyes? Porque estos reyes, los reyes de Judá y de Israel, son juzgados en el libro de los reyes por su fidelidad a la ley, a la alianza. Y entonces un asunto determinante es si siguió habiendo culto a los Baales, a Astartés, a Serás, etcétera, a los dioses extranjeros. Y entonces aparece con cierta frecuencia la palabra Kedesh, o sea, consagrado o consagrada, Kadesh, consagrado o consagrada. Y vamos a ver en qué sentido, ¿verdad? Entonces yo les pido que tengan su Biblia a la mano y vayamos bien. No me voy a detener mucho en cada texto porque ya hemos analizado la dinámica de estos textos y son 5 o 6 los que tenemos que ver. Dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 24, se está evaluando el reinado de Roboam. Sí, evaluando, porque todos los reyes de Judá y de Israel son evaluados, son juzgados conforme a su fidelidad a la ley. Ese es el criterio por el que van a ser juzgados. No si ganaron batallas, si fueron muy buenos reyes, si fueron piadosos, si hicieron hospitales, etcétera. No, no. Si fueron fieles a la alianza, a la ley. Con ese crisol se evalúa cada reino. Roboam es el hijo de Salomón. Salomón fue el último rey que mantuvo unido a Judá e Israel en un solo reino. A partir de él, de su hijo Roboam, el reino se dividió. Roboam quedó como rey, hijo de Salomón, en Judá, en el reino del sur, del 928 al 911. Bueno, ¿y cuál es el juicio que se hace de él? Hubo un consagrado en la tierra. Así dice. Traduzco literalmente. Hubo un consagrado en la tierra. Hicieron todas las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado ante los hijos de Israel. Esto es más claro, ¿verdad? Hicieron todas las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado ante los hijos de Israel, o sea, de los cananeos, ¿verdad? Siguieron el culto de los cananeos, pero aquí es hicieron, ¿verdad? ¿Quiénes? Pues los de Judá, ¿verdad? Los del reino de Judá, pero aquí habla en singular, hubo un consagrado en la tierra. Por eso es difícil, es chocante, ¿sí? No encaja bien la lógica del texto, pero así lo dice voy a hacer un poco más grande, así lo dice en hebreo, Begam Kadesh, y también un consagrado, hubo en singular, ¿ya? Hubo un consagrado. Ahora, vamos a leer, por favor, lean ustedes primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 24. Yo me adelanto, pero si ustedes lo tienen, por favor, nos comparten lo que dice su texto. Pero ya vimos que esta Biblia sí añade normalmente a la prostitución, consagrado. Vamos a ver qué dice 14, 24. ¿Lo Dice, puedo leer? sí, Ros, por favor. Lo leo de la Biblia de Jerusalén. Ujú. En el país hubo incluso consagrados a la prostitución. Cometieron los mismos actos abominables de los pueblos que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Ajá. Ahí añade a la prostitución y lo traduce en plural, porque no queda en singular, como les había comentado. Pero lo más importante es que añade a la prostitución. Biblia de Jerusalén. Esta que es la Biblia de la Iglesia en América, dice, además había en el país hombres dedicados a la prostitución sagrada. Hombres, también traduce Ahora, en plural. ¿Sí? perdón, ahora bien, este versículo tiene dos llamadas de atención, dos notas a pie de página. ¿Quieren que las lea? Sí, sí. Dice, la religión cananea basada en el ciclo de las estaciones
Incluía ritos de fertilidad. La prostitución jugaba en ella un importante papel simbólico. Los santuarios contaban entre su personal con gente, probablemente de ambos sexos, que estaba a disposición de quienes visitaban los santuarios. Esta prostitución sagrada, entre comillas, fue una amenaza constante para la integridad y la pureza de la fe de Israel. ¿Qué más quiere? Está clarísimo. Y es la Biblia de Jerusalén. Y probablemente la Biblia mejor que existe como para estudiar la Biblia, pero se fueron, perdóname la expresión, se fueron con la finta. Aquí dice consagrado, no dice consagrado a la prostitución. Y eso de que eso de dónde lo sacaron. Ya vimos que no lo han sacado de ningún lado, lo sacaron nada más de su cesera. Ese es un problema de una psicosis colectiva que quiere ver en los consagrados a la prostitución. Además, fíjense que la nota de la Biblia de Jerusalén es contradictoria, porque eran ritos que representaban la fertilidad de la tierra, como ya lo dije la vez pasada. Si cuando vienen las lluvias, se representa, se simboliza la fertilización de la tierra por medio de la lluvia con una relación sexual, con una sacerdotisa, evidentemente, pero de un varón con una sacerdotisa. Pero ¿cómo puedes representar la fecundidad en una relación homosexual? Ujú. No se puede, es absurdo. Y aquí sí lo dice consagrado. Ok, no queda bien el singular, pongámoslo en plural. Consagrados, masculino. Aquí está en masculino. Entonces era una relación homosexual. ¿Y qué tiene que ver eso con la fertilidad? Pero por lo demás no dice consagrado a la prostitución, dice consagrado en la tierra. Entonces aquí puedo entender perfectamente que hubo consagrados, sacerdotes consagrados en la tierra, en el país. ¿Y cuáles son las abominaciones? Pues irse con otros dioses. Esas son las abominaciones. No tenemos por qué pensar que era la relación sexual, ¿verdad? Aquí les pongo un crítico muy importante, como se lo pongo casi como ejemplo. Ay, bueno, sí, se lo pongo casi como ejemplo de muchos autores, como ese de la Biblia de Jerusalén, que dice que sí, se trataba de prostitución sagrada. Ellis remite a la prostitución sagrada tal como se practicaba en el culto cananeo. ¿Y quién es ese señor? Bueno, pues es una persona que comenta los dos libros de las Reyes en Brown, Raymond y Fitzmayer, perdón, Raymond Brown, Joseph Fitzmayer y Roland Murphy, comentario bíblico San Jerónimo, pues es uno de los comentarios católicos más famosos de la Biblia. Y también, y dice lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo traducen Kadesh? Un consagrado. ¿Cómo lo traducen? Por eso les pongo en la nota. eh, Hubo sindesmos, dice la Biblia de los 70, es decir, hubo una sublevación. Hubo una sublevación en las tierras, hicieron todas las abominaciones. Ya no entendí a qué se refiere la traducción de los 70, pero ciertamente no está traduciendo consagrado ni consagrado a la prostitución. Hubo una sublevación, ¿verdad? El Targum Pseudo Jonathan dice, eh, como ya habíamos visto, eh, unas que andan en el exterior, pues muchachas de la calle, pero en femenino, y aquí está claramente un masculino, ¿verdad? La Peshitta, que es la primera traducción que se hizo de la Biblia completa al arameo, dice prostituto. Aquí traduce prostituto. Es la traducción del siglo II después de Cristo. Pero es la Peshitta, traducción después de Cristo.
Pero ojo, ya esa traducción identifica al consagrado con un prostituto. ¿Sí? Bueno, siguiente texto. Libro Primero de los Reyes, capítulo 15, versículos 12 a 13. Dice, estamos aquí juzgando al rey Asa, que también reinó en Judá del 908 al 867. También se está hablando de él, de de lo que hizo positivo o negativo. Dice, eliminó de la tierra a los consagrados, quitó todos los ídolos que habían hecho sus padres, destituyó a su madre Maca de ser la señora porque había hecho una estatua de Aserá. Asá destrozó su estatua y la quemó en el torrente Cedrón, a la estatua, no a la mamá, a la estatua de Asera que había hecho su mamá. Y él eliminó de la tierra a los consagrados, quitó todos los ídolos que habían hecho sus padres, a los consagrados, Ha-Kedeshim, masculino, a los consagrados. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Quién lo tiene, por favor? Primero Reyes 15, 12, 13. Bueno, basta con el 12. Yo lo leo mientras lo encuentran. No, ya Dice, está. ah, a ver, Abigail, Ujú. venga, Dice, expulsó del país a los consagrados a la prostitución y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados. hasta ahí. Ujú. Consagrados a la prostitución. ¿Ven? Sí, no Maestro, yo sé, tengo en la pechita la pechita, fornicarios, fornicarios. fornicarios, ¿sí? Prostitutos, fornicarios. Ya vimos que la pechita también en el texto anterior traduce prostituto y aquí habla de fornicarios. Bueno, también en plural, ¿verdad? En la anterior es fornicarios y en esta también es fornicarios. Pero ojo, consagrados, es que es al revés, ¿no? Consagrado, fornicario, que son dos palabras como opuestas, ¿no? En su sentido. Claro que si entendemos consagrado a la prostitución, pues entonces sí. Otra vez, que es masculino. ¿Dónde está la fertilidad ahí? ¿Mm? Pero si el texto dice consagrados, HaKodesh, por eso ustedes dirán, ay, Javier, qué payaso, ¿para qué pones el texto en hebreo? Bueno, ustedes pueden ver ahí que lo que estoy subrayando es la palabra HaKodeshim, que quiere decir consagrados. Y aquí no dice a la prostitución, no lo dice. También quiero leer de la Biblia de Iglesia en América 15, 12. Expulsó del país a los hombres dedicados a la prostitución sagrada. No sé si hace falta más comentarios. Olímpicamente se añaden los términos para hacer coincidir el texto con nuestras ideas. Los consagrados aquí son los mismos que se habían instalado durante el reino de Roboam. Este es otro descendiente de David, Asa. La palabra Kedeshim, solamente aquí en los 70 es traducida como teletas, que querría decir algo así como iniciados, ¿verdad? Discípulos. Y sí, la traducción de los 70 diría, y eliminó a los iniciados de la tierra o del país. Sí, pues iniciados son los que están iniciados en un culto especial, como sacerdotes, ¿verdad? Entonces así, Hakedeshim, los consagrados, serían los iniciados. Y aquí traduce los 70 los iniciados. Maestro, en la Eh, Reina Valera dice sodomitas. sodomitas, es una traducción no solamente mala, sino pésima. Sodomitas. Sodomitas viene de Sodoma. ¿Se acuerdan que vinieron eh, todos los de Sodoma vinieron a la casa de Lot, ¿verdad? Donde había recibido a dos personas que eran, a propósito, ángeles. Pero desde luego que nadie sabía que eran ángeles, eran dos varones.
Y vino todo el pueblo, y dijeron, ¿por qué has recibido a esos dos? Sácalos para que los conozcamos. O sea, los querían violar, sí. Los sodomitas a estos dos señores. Y Lot le dice, no, aquí están mis hijas, pero hagan con ellas lo que quieran, pero a estos huéspedes míos no los toquen. No, 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 no. Ahora bien, ese texto no está hablando de que los sodomitas, porque dice estaba todo el pueblo, mujeres y niños. Entonces no todos eran jotos, no todos eran maricones o homosexuales. No, había mujeres y niños. Y querer violar a los huéspedes era como hacen los ejércitos. Todos los ejércitos han hecho eso. Violar a un hombre es humillarlo. Y no se trata de ser homosexual, se trata de humillar a la persona eh, vencida, ¿verdad? Y ahí los sodomitas querían humillar a estos dos señores. No se da a entender que todos fueran homosexuales y por eso Dios los mató. No, no, de hecho nunca se dice en el Antiguo Testamento que Dios mató a los sodomitas por jotos y maricones. Nunca se dice eso. Ujú. Se dice que los mató porque eran injustos, porque no recibieron a los ángeles que Lot sí recibió. Ah, nunca se dice, nunca, ni siquiera ahí en ese texto se dice que... Entonces, sodomitas, se ha llamado sodomitas a todos los homosexuales. Yo dije jotos y maricones porque muchos entienden que este texto de Génesis En contra. condena a los maricones. No, no, no. Con todo respeto a las personas que tienen una preferencia sexual homosexual, con todo respeto, ese texto de Génesis no habla de ellos, habla de otras cosas, habla de violación, no habla de amor homosexual. Este, entonces, decir sodomitas a los homosexuales pues, es muy desatinado, muy desatinado. Entonces, que me perdone ahí, ¿cómo se llama? Casiodoro de Reina, pero le ponemos tacha a su traducción. Kedeshim no es sodomitas, no es homosexuales, ni es consagrados a la prostitución. Eh, el texto no habla de consagrados a la prostitución. A ver, déjeme, creo que ya lo leí. 12. Sí, ese es el segundo texto, ¿verdad? Eh, la traducción de la Peshita otra vez vuelve a hablar de prostitutos, ¿verdad? Otra vez, pero lo mismo, hay que decir lo mismo. ¿Cómo una relación homosexual va a simbolizar la fertilidad? O sea, no, el argumento no funciona. O sea, aquí los consagrados, es mucho más gratuito decir consagrados a la prostitución que cuando habla de consagradas, porque dice, consagradas, bueno, sí, es que el rito de la fertilidad, y tal, pero esas son invenciones, ¿eh? No hemos demostrado que existiera ese culto de prostitución sagrada con mujeres entre los cananeos y tampoco entre los israelitas. Vamos a este siguiente texto, 1 Reyes 22, 44 y luego 47. Lo leo. Solo aquí se va a hablar de Josafat. Josafat, 100 años después, hijo de Asá en Judá. Dice, solo que no se quitaron los altos, eran lugares altos, sobresalientes, promontorios, donde se hacían esos cultos. El pueblo siguió haciendo sacrificios y quemando incienso en los altos. Bueno, hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Esa es la prostitución, ir a quemar, ir a adorar a otro Dios. Barrió de la tierra el resto de los consagrados que habían quedado de los días de su padre Asa. Este es Asa, el anterior del que acabamos de leer, y este es su hijo, Josafat. Pero Asa se dice que quitó a los consagrados, pero no los quitó. Tanto es así que su hijo también se enfrentó con esos consagrados. Pero el texto vuelve a decir Ha-Kadesh. ¿Eh? El resto de los consagrados, y aquí habría que traducir en plural, el resto de los consagrados,
Kadesh, HaKadesh, el resto de los consagrados. Digamos que aunque formalmente está en singular, hay que traducir en plural porque dice el resto de, ¿verdad? El resto de los consagrados. A ver, vamos a leer en su Biblia, 22:44. Dice, solamente que no suprimió los santuarios locales. El pueblo continuaba sacrificando y quemando incienso en ellos. Ah, es que es en el 47, disculpen. También Josafat exterminó del país al resto de los hombres dedicados a la prostitución sagrada. Y aquí dice el resto de los consagrados, ¿eh? Dedicados a la prostitución sagrada. Es que no por mucho traducir mal y por mucho aumentar palabras, se está en lo correcto. Más bien el asunto es al revés. O sea, prácticamente todos los autores han leído en estos textos que había prostitución sagrada, ¿verdad? Y no tienen miedo de aumentar palabras al texto. Ah, es que esto es así, así, y pum, pum, ahí va. Más bien ha sido los que venimos después que decimos, a ver, no, ha sido difícil, ¿eh? Ha sido difícil, porque es una reacción. Bueno, las Biblias recientes, esta se hizo hace 5 años, ¿no? Es una de las más nuevas. Este, y traduce de esa forma. Pero hay estudiosos como el doctor Quesada que tomamos las cosas más lentamente y decimos, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y entonces cuestionamos esa lectura, pero no soy el único, ¿verdad? Somos varios y ahorita voy a hacer un resumen de, de dónde vienen esos estudios. Y aquí dice consagrados, en el 49, el apeshita dice prostitutos. Prostitutos, los eh, 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 simplocón en el griego, ton simplocón, que también puede traducirse prostitutos. Ojo, ojo, ya nos había tocado que los 70 sí a veces confunden a los consagrados o los traducen como prostitutos. Oye, Javier, entonces así es en la Biblia. Sí, en la Biblia de los 70, pero en el hebreo no. ¿Y cuál es la diferencia? Nada, que la Biblia del 70 es una traducción que se hizo varios cientos de años después. Y por cierto, es la Biblia que utilizaban los cristianos y también los judíos en tiempo de Jesús. O sea, utilizaban la traducción de los 70 porque muchos judíos ya no hablaban, ya no conocían el hebreo, no podían leer la Biblia en hebreo. De hecho, era raro que lo hiciera. Más bien, siempre que se leía la Biblia en hebreo, se tenía que traducir al arameo. Por eso la tradujeron los judíos al griego, la traducción de los 70. Y los 70 sí entienden, si no en todos los casos, en varios casos, que los consagrados son consagrados a la prostitución. O sea que esta manera de entender los consagrados como consagrados a la prostitución es muy antigua, es desde antes de Cristo. Por eso digo, y muchos autores siguieron con esa idea, muchos autores. Más bien recientemente hay algunos que decimos, pues no han demostrado nada. Lo primero que a mí me llamó la atención es que aquí traducen consagrados a la prostitución, cuando ahí la palabra simplemente es consagrados. Y de ahí empecé a decir, a ver, vamos a ver el asunto cómo está. Bueno, eh, en estos textos del primer libro de los Reyes, estos 4 textos que hemos visto, no se encuentra ningún indicio de sexualidad cúltica, sobre todo porque se habla de varones, donde se representa la fecundidad en una relación homosexual. Pero no hay ningún indicio de sexualidad cúltica, o sea, que hubiera relación sexual en el culto. Las traducciones de los 70 a veces y las de la Pechita
sí interpretan eso en sentido de homosexualidad, de relaciones homosexuales en el culto. No el hebreo, pero sí las traducciones. Vamos a este segundo libro de los Reyes, 23:7. Segundo libro de los Reyes, 23:7. Dice así: derribó las casas de los consagrados que estaban en la casa del Señor, en donde las mujeres tejían casas para Aserá. Es un texto raro y difícil. Las mujeres tejían casas para Aserá. Bueno, esto las mujeres, pero había casas de los consagrados que estaban en el templo. La casa del Señor es el templo de Jerusalén. Entonces, en el templo de Jerusalén había consagrados. Ay, mamá. Y ahí había mujeres que tejían casas para Será, pero no se dice que las mujeres fueran prostitutas sagradas, ¿no? Ni siquiera consagradas. Dice que tejían casas para Será. Vaya usted a saber qué significa eso. Pero había casas de consagrados en el templo de Jerusalén, ¿no? Ha-Kedeshim derribó las casas de los consagrados. Otra vez, vamos a leer 23:7. Esta Biblia dice: también derribó las habitaciones de los hombres consagrados a la prostitución. Con la mano en la cintura le añaden las palabras a la prostitución. Consagrados. ¿Cómo dice las traducciones? Consagrados. Fíjense cómo traducen, entre comillas, los setentas, Hakedesim, perdón, Tom Kadesim, que no es una traducción, es aquí, es una transliteración. Hakedeshim, Tom Kadesim, ¿verdad? Esto hace el Luciano y la Alejandrino. Y la Peshita traduce prostitutos. Otra vez, pero es llamativo que los 70 aquí no hayan traducido. ¿Ven cómo los 70 se ve que son diferentes traductores? Y algunos traductores entendieron aquí prostitución y tradujeron como prostitución, ¿verdad? Pero otros no. Bueno, ¿alguna otra traducción de Dos Reyes 23:7? Pues la Biblia de Jerusalén dice, derribó las dependencias de los consagrados a la prostitución que estaban en el templo del Señor, en el lugar en el que las mujeres tejían mantos para Aserá. Traduce mantos. Sí, bueno, es una Decía, en discusión. lugar de casas, mantos. Sí. Eh, sí, aquí está Casas, Batim 54. Este, Getín, ¿verdad? Se puede referirse a mantos. Stolás, de ahí viene Stola, Luciano, ¿sí? En hebreo dice claramente casas, ¿verdad? Pero pues, ¿cómo que tejían casas? Por eso les decía que es un texto difícil, pero no lo vamos a discutir eso ahorita. El asunto es que también esta Biblia, bueno, la de Jerusalén añade consagrados a la prostitución, pero es que es muy difícil de entender esto. ¿Cómo en el templo de Jerusalén había casas, dependencias adentro del templo donde vivían consagrados a la prostitución? Esto es en tiempo de Josías, ¿ah? Al fin de la historia de Israel, bueno, de los reyes. Pues se está hablando de varones en primer lugar, y luego en el templo de Jerusalén, muy difícil de aceptar eso. Sobre todo si estamos Maestro, entendiendo que era culto homosexual. ¿Sí, Pati? en la que tengo dice que tejían vestimentas para los ídolos. Para acera, bueno, sí, también, ¿verdad? La acera, pues puede entenderse en general como ídolos, ¿verdad? Sí, sí, tejían vestimentas, mantos, etcétera. Pues sí, porque casas queda muy feo. ¿Cómo que tejían casas?
Pero bueno, no es nuestra discusión es esta palabra, ¿eh? Derribó las casas de los consagrados. Y ahora imagínense cómo se trataba de consagrados a la prostitución viviendo en casas en el templo. O sea, es un poco difícil de entender. Las mujeres, es llamativo que no se diga que las mujeres fueran que de shot, es decir, consagradas, ¿no? Es llamativo. ¿Por qué si hablamos de consagrados y cuando hablamos de mujeres no hablamos de consagradas? Bueno, eh, Lipinski es un autor X, traduce en donde las mujeres rentaban tiendas para Aserim, tiendas con casas para Aserim, es decir, para rendir culto a otra deidad. ¿Sí? Si ese fuera el caso, aquellas mujeres serían Kedeshot, consagradas, según Lipinski, es decir, prostitutas sagradas. O sea, él quiere que sean prostitutas sagradas y entonces le busca cómo hacer que el texto diga eso. ¿No? Eh, este sería el único testigo de la prostitución cultural en el Antiguo Testamento, según Lipinski. Yo no veo en qué radicaría la prostitución de esas mujeres. Están humildemente tejiendo casas, si quieren, o mantos, o vestidos, o, pues sí, pero ¿dónde está la prostitución, no? Por esta razón, aquí hace más sentido la traducción de los 70, que sin embargo parece no conocer la función de esos consagrados. De ahí que no traduzcan la palabra. Vuelven a transliterar ton kadesim, que es hebreo, ton kedeshim, ¿verdad? Eh, la peshita sí traduce por prostitutos, ¿verdad? Funciones de culto con funciones sexuales, pero vuelven a ser varones, ¿verdad? O sea, todos los textos de Reyes hablan de varones. Ya aquí tenemos un grave problema para seguir la lógica del rito de la fecundidad. No, no, simplemente no funciona, ¿no? Bueno, tenemos otro texto, como les dije, son varios, pero eh, bueno, es interesante que el culto de Baal, Baal quiere decir señor, ¿verdad? En hebreo, los Baales son los señores, los dioses de la tierra. Pero el culto de Baal no aparece en relación con los Kedeshim por ningún lado, ¿verdad? Se quiere hablar de los prostitutos, de sus consagrados, pero nunca en relación con Baal. Y esto es curioso. ¿Mm? Porque, bueno, tendría que ser en relación con Baal si se trata de los ritos de la prostitución sagrada de los cananeos, pero curiosamente, si se fijan en todos los textos que hemos leído, no se habla de los Baales. Bueno. Resumiendo sobre los Kedeshim, los consagrados en el libro de los reyes. Fíjense que el libro de las crónicas o los libros de las crónicas son paralelos de los reyes, hablan de las mismas cosas. La historia de los reyes se repite en los libros de las crónicas. Bueno, los libros de las crónicas nunca hablan de los Kedeshim o de las Kedeshot. Nunca. Se brincan esos textos, no los tienen. Ah, claro, los libros de las crónicas son posteriores, son algo así como del siglo IV, son posteriores a los libros de los reyes, pero estos libros de las crónicas no hablan de consagradas y de consagrados. Así, se puede suponer que si bien el autor de las secciones de crónicas leyó Kedeshim, consagrados, en el texto de Reyes, no pudo ordenar la palabra más allá en el sentido de que la trató como una forma de culto aborrecible. Hubo que decir, cosas feas, pero, pero nunca pudo decir qué cosas feas, ni siquiera prostitución sagrada. Esto indicaría que la identificación de los consagradas o consagrados
con prostitutas o prostitutos sagrados se dio después de la escrituración de los libros de las crónicas. Por eso es importante. Entonces, el texto hebreo de los Reyes nunca habla de eso, prostitución sagrada. No. El libro de las crónicas, una historia de lo mismo, pero escrita posteriormente, tampoco habla de eso. La traducción de los 70 a veces sí. Y la traducción de la Peshita con frecuencia sí entiende eso como prostitución. Pero esas son cosas, son traducciones posteriores. Bueno, los libros de los reyes no dan información suficiente para relacionar a los Kedeshim con la prostitución cultural. Sobre todo porque los libros de los reyes hablan siempre de varones. La arqueología independiente, la arqueología que no es perdónenme la expresión, que no es de curas que quieren demostrar en la arqueología lo que dice la Biblia, que no tiene esa finalidad, sino que son arqueólogos independientes, aunque sean religiosos, pero que no meten a la religión en la arqueología y dicen lo que encuentran. No ha demostrado esa arqueología la existencia de un culto en que se ejerciera la prostitución, ni la relación de estatuillas de mujeres desnudas o de la diosa Astarte o Aserá con dicho culto. Bueno, Astarte las estatuitas de mujeres desnudas, famosísimas las estatuitas de Astarte o de Aserá. Pero eso ¿de dónde sacas que eso sea prostitución sagrada? En resumen, no se ha demostrado. La variación en la traducción de los 70, que a veces sí traduce prostitutos y a veces no, refleja que en el conjunto de 1-2 Samuel y 1-2 Reyes intervinieron varios traductores de los 70. Unos tradujeron así y otros asá. Ya está. Ahora, este texto, ya estamos casi al final, este texto de Job de 36:14 dice así: su alma morirá en la juventud, su vida entre los consagrados. Y dice, va entre los consagrados. Es interesante, su alma morirá en la juventud, su vida entre los consagrados. Job no habla de la alianza, del Sinaí, de la ley, la Torah. Job no habla para nada, nunca de eso. En este versículo tiene esa palabra y resulta interesante. Su alma morirá en la juventud y su vida entre los consagrados. Pues querrá decir que su vida morirá antes de tiempo. Vivirá entre los consagrados. Las traducciones de Alonso Schockel dice, morirá en la adolescencia. Y la Biblia de Jerusalén, el 75, dice, morirá en la edad juvenil. Pues sí, pero Dorme, otro gran exégeta dominico, ya murió, ya viejo, o sea, del siglo pasado, explica que en estos ritos se prostituía a jóvenes. Bueno, sí, queda, ¿verdad? Su alma morirá en la juventud y su vida entre los consagrados, entre prostitutos y de eso. Pues sí, pero eso no lo podemos sacar de estos dos renglones, porque están, digamos así, fuera de contexto, fuera de todo contexto. Entonces Dorme lo explica así, porque le viene como anillo. Ya ven que sí. Bueno, pues, pero esto no demuestra nada, porque no sabemos exactamente a qué se refiere, ¿verdad? Para los 70, la traducción al griego dice, no, es decir, los ángeles, ¿no? Morirá entre los ángeles. Sí, que es una buena traducción porque dice, su alma morirá en la juventud y su vida entre los ángeles. Pues sí, los consagrados, los ángeles. To hipo angelon. Pero ya ven que los 70, aunque tenían esa tendencia a ver ahí la prostitución sagrada, no traducen aquí entre prostitutos sagrados. Traducen entre los ángeles, que es más cercano a consagrados. Tira, cómprate otra. Para la Peshita, en el arameo, se trata de su vida
que su vida se consume en el hambre. ¿Y quién sabe qué es lo que entendió aquí? Su vida entre el hambre. Sí, su alma morirá en la juventud y su vida morirá de hambre. Bueno, se fuerza al segundo verso para que coincida con el primero, pero parece forzado, ¿verdad? Parece forzado. Bueno, o sea, no podemos decir gran cosa de ese texto. Proverbios 7. ¿Se acuerdan que Schockel y Sicre Díaz decían, sí, la prostitución sagrada, confrontar Proverbios 7? Yo les decía, es que Proverbios 7, todo ese capítulo no habla de prostitución sagrada por ningún lado. Si ustedes leen todo el capítulo 7 de Proverbios, es la descripción de la seducción de una adúltera, una mujer casada, a un joven inexperto, ¿verdad? Este, este, la mujer pues se puso ahí en camino, ¿verdad? Porque vio a este pobre baboso que todavía estaba echando baba y dijo, este es cuál, y entonces le dice, ay, oye, que mira, empieza Polimo con educación y termina siendo una vulgar prostituta que le dice, mira, es que mi esposo está afuera y yo tengo que pagar un dinero al templo porque hice una promesa. Vamos a disfrutar de nuestros cuerpos tú y yo. Me pagas un dinerito y ya con eso pago lo que debo a la iglesia. Bueno, ese es lo que dice el Proverbio 7. Y está, pues, está educando, está instruyendo al joven para que no se fije en la mujer extranjera, a la mujer ajena, es decir, a la mujer que está casada y que pertenece a otro. ¿Qué tiene que ver eso con prostitución sagrada? Nada. Es que como fruto el dinero de esa relación prostituida de relación sexual, con eso va a pagar dinero al templo, sí, pero eso no es tener relación sexual en un culto, ¿no? Es dar dinero de prostitución a un culto, a la iglesia, pero la iglesia, el templo, no está pidiendo que se haga ese culto como parte del culto, ¿me entienden? Porque si es eso, pues entonces todas las prostitutas y prostitutos que llevan una limosna en la iglesia son prostitutos sagrados y prostitutas sagradas. Pues no, no es el caso, ¿verdad? Hay que ser serio con los textos. La relación sexual no tiene que ver con los votos que ella hizo. Ella hizo unos votos y va a usar la relación sexual para tener el dinero para pagar esos votos. La relación sexual es solo un medio para pagar algún rito conclusivo. Ella ni es prostituta, siguiendo su argumentación, ni es sacerdotisa. Bueno, entonces utilizar Proverbios 7 como muestra de que había prostitución sagrada en el Antiguo Testamento es de plano destrozar la Biblia. Que me respete Luis Alonso Schockel, que me perdone. Yo me atrevo a decirlo porque él ya está en el cielo con Dios nuestro Señor. No sé si José Luis Sicre, con el que escribió ese comentario, esté muerto y también esté con Dios nuestro Señor, no lo sé, pero utilizar Proverbios 7 como argumento de que había prostitución sagrada en Israel es una barbaridad. Eh, ya está, ya está. Luego está un texto de la carta de Jeremías. Y esto me va a servir para introducir la próxima semana. Porque esa carta de Jeremías, algunos dicen que es muy antigua, que Jeremías vivió en el siglo VI antes de Cristo, séptimo y sexto. Entonces, una carta que escribió, pues es una carta muy antigua. Sí, pero es una carta que copió a Herodoto. Herodoto, ¿qué tiene que ver aquí Herodoto? Herodoto es un historiador antiguo, posterior, que habla de la prostitución en un templo en Babilonia. Y esta carta de Jeremías depende de Herodoto, ¿verdad? De hecho, la mayoría de los autores piensa que fue escrita entre los siglos 4 y 3, en plena época helenista, copiando a Herodoto. Y dice en el versículo 9, la carta de Jeremías,
Sucede que los sacerdotes quitan a sus dioses el oro y la plata para sus propios gastos y dan de ello a las prostitutas en las terrazas. A ver, o no estoy leyendo bien, o el que lea que aquí se trata de prostitución sagrada está mal. O sea, que los sacerdotes saquen dinero para dar de ese dinero a las prostitutas en las terrazas, pues sí, pero ¿dónde está la prostitución sagrada? O sea, que un sacerdote vaya con una prostituta no hace a la prostituta sagrada, Ujú, ¿no? ¿Y dónde están las terrazas? Pues quién sabe. ujú, No, es que están en el templo y por eso es prostitución sagrada. ¿Y dónde dice eso? ujú, ¿No? Y luego en los versículos 42, 43 dice, las mujeres se ciñen cuerdas en los caminos y se sientan para quemar salvado como incienso. Las mujeres. Cuando una de ellas se acostó con alguno de los transeúntes que la invitó, reprocha a la vecina que no fue digna de tener como ella su cuerda rota. Es que se amarra una cuerdita y cuando ya se fueron a acostar con algún transeúnte, rompen la cuerdita. Entonces yo llego con la cuerdita rota y ando ujú, presumiendo ante las viejas feas cuya cuerda todavía no está rota. Es decir, no ha tenido clientes. Muy bien. ¿Dónde está ahí la prostitución sagrada? ujú, Esto está casi copiado de Herodoto. ¿Mm? Y esto es muy importante porque muchos autores dicen, sí, en Israel había prostitución sagrada, como en Babilonia, léanse a Herodoto. Ah, bueno, la próxima semana vamos a leer a Herodoto y vamos a ver que no habla de eso. Y estos dos versículos son casi copiados de Herodoto, pero tampoco hablan de prostitución. ¿Dónde está la prostitución ahí? Hay prostitutas, sí, ¿verdad? Que se acuestan con los transeúntes y que tienen como gran honor ser las primeras que se acuestan con un cliente. ¿Dónde está el culto ahí? ¿Ven? En estos casos es clara la influencia de Herodoto que vamos a leer la próxima semana. Vamos a 2 Macabeos 6, creo que es el último. Dice 2 Macabeos 6:4, la decadencia del templo se colmó con la disipación de los paganos que dejaban el trabajo y en los atrios santos andaban con meretrices y mujeres e introducían cosas prohibidas. Pues sí, pero ¿dónde está la prostitución sagrada ahí? Que en el templo haya prostitutas, pues sí, ¿dónde está la prostitución sagrada? No se está hablando de un culto en el que se realice la prostitución como un acto cultual. Que haya una prostituta que va de la mano con un cliente, con una persona, y que pase por el atrio, bueno, pues eso es lo que está feo para el atrio. ¿Cómo se atreven? Pues sí, pero eso no está hablando de prostitución sagrada. Se aclara que la prostitución se daba en los atrios del templo. Coincide en esto con Herodoto, en que se trata de extranjeros. ujú, También en este caso se percibe la influencia del padre de la historia, de Herodoto. Las relaciones sexuales, si se llevan a cabo en el templo, no las convierten en prostitución sagrada. Pero aquí no dice que las relaciones sexuales se realicen a cabo en el templo. Dice que las meretrices se pasean en el templo. Pero ven que no se habla de prostitución sagrada. Y luego estos textos de Esdras dice que en el templo había hieros dulos, servidores de lo santo, servidores sagrados, ¿verdad? Eh, pero se puede dudar que un traductor judío del tiempo del helenismo hubiera querido elegir la descripción de hieródulos para un personal en el contexto del templo de Jerusalén, si en esa descripción se hubiera considerado una connotación
de sexo en el culto, porque hieros, dulos, quiere decir siervo sagrado. No quiere decir homosexual, prostituto sagrado. Quiere decir siervo sagrado. Con cierta frecuencia se utiliza hieródulo o hieródula como prostituto o prostituta sagrada. Pues sí, pero en sí mismo la palabra no quiere decir eso. Después de este análisis de la utilización y traducción de las palabras consagrado y consagrada a la prostitución en el Antiguo Testamento, queda claro que lo más prudente para un investigador es poner en duda seriamente la asunción que tan sencillamente se ha dado en infinidad de comentarios y estudios con respecto a la existencia de la prostitución sagrada. Así, si leen los textos con un poco de atención, todos estos, y por eso ustedes ya los tienen, ¿verdad? Se lo envié en el chat. Si estudian los textos en la Biblia y ven los comentarios y se preguntan, ¿sí está hablando de prostitución sagrada? La primera conclusión es decir, ah, caray, como que no está demostrado. Y fíjense lo que dice ese señor o señora, no sé qué sea, dice, el recorrido por las hipótesis cambiantes en la investigación del problema de la prostitución cultural en general, el análisis de los frecuentes elementos de la comparación planteados en el ambiente del Antiguo Testamento, así como de un fenómeno autóctono, han demostrado que la historicidad de tal institución es cuestionable. Eso de la expresión sagrada, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, como en todas las demás ocasiones, yo no les doy esta conferencia para que piensen como yo y tener una iglesia javeriana que sadiana. Nada más lejos de mi intención. Mi intención neta, la neta, es invitarlos a leer los textos, invitarlos a estudiar. Y yo les ofrezco mi artículo, que tiene montones de notas a pie de página. Vayan a los textos, investiguen, lean. Hay muchos autores que estamos diciendo en la actualidad, oye, no. Ustedes, bueno, miren cómo pasó aquí con los aztecas. Es que tenemos infinidad de códices que hablan de los salvajes que eran los aztecas. Mm. Sí, ¿y quiénes escribieron esos códices? Lo menos que dicen los sacerdotes franciscanos, los dominicos, es que Huitzilopochtli y claro que eran demonios, eran satanáses, es lo menos que dicen de ellos. Y no, es que mataban decenas de miles le sacaban el corazón. Lo primero que tenemos que hacer es, a ver, vamos a ver si sí o si no. Y si sí, ¿cuántos? Y si no, entonces, ¿de dónde salió la idea? Lo digo porque qué mejor técnica para los sacerdotes celosos de la fe en Yahvé decir que los cananeos eran ritos retrógrados, libertinos en lo sexual. ¿Qué mejor manera de degradarlo? Pues la guerra de propaganda. Pero si leemos sobre la religiosidad cananea en los libros de la Biblia, pues es como si queremos saber quién es Andrés Manuel López Obrador, escuchando a Felipe Calderón, o al revés. Queremos saber quién es Felipe Calderón escuchando a Andrés Manuel López Obrador. Pues no, hay que leer los textos directamente y entonces uno se imagina, qué sí dice y qué no dice. Es mi invitación para ustedes. La próxima semana vamos a hablar del origen de la prostitución sagrada, ¿verdad? Y vamos a hablar de Herodoto. Todos los autores que hablan de prostitución sagrada dicen, sí, Herodoto ya decía que en Babilonia. A ver, vamos a leer el texto de Herodoto, que dice que en Babilonia. Vamos a ver qué dice, ¿verdad? Y luego vamos a ver otros autores y luego vamos a ver este,
a ver, estoy mostrándoles, vamos a ver la relación la reacción en contra de la existencia de la prostitución sagrada. Como algunos decimos, óyeme, no. Vamos a ver los textos. Y entonces vamos a ver Mesopotamia, Siria, Canaán y el Mediterráneo. A ver si Heródoto, a ver si Heródoto decía que había prostitución sagrada. A ver, vamos a leer Heródoto. No, que en Siria, a ver, vamos a ver qué textos decía. No, que en Canaán, vamos a ver. No, que en el Mediterráneo, bueno, pues vamos a ver. ¿Verdad? O decepción y Ugarit. Ugarit, Mari y Asiria, Babilonia, este, Babilonia, espérenme, Egipto, que también en Egipto, bueno, vamos a ver si sí o si no, Grecia y Roma, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Eso ya no es mi especialidad. Yo soy biblista. Si me sacan de la Biblia, es como si me arrojaran en medio del Océano Pacífico, me ahogo. Ya, yo sé Biblia, y eso a medias. Pero eh, esta investigación me llevó a decir, a ver, vamos a ver si realmente en Babilonia, Siria, Canaán, Egipto, Grecia, Roma, había prostitución sagrada. Oh, sorpresa, No los había. autores más modernos dicen, no es verdad. Ujú. Eso para la próxima semana. ¿Qué les parece? Felipe, Hola, doctor, buenas noches. buenas noches. Dos preguntas rápidas, para no entretenerlo demasiado. Este, Aparte de Oseas y Job, ¿hay algunos libros de los que mencionó, bueno, exceptuando Macabeos, desde luego, que se hayan escrito antes del primer templo? Y la segunda pregunta que tengo es si podemos distinguir entre hieródula y Kedeshá como conceptos, porque en algunos casos, ahorita que estábamos leyendo las referencias bíblicas y luego Patti hizo el favor de leer una cita, creo que de Reina Valera, y utilizó la palabra sodomitas. Yo estaba siguiendo algunas traducciones, en Logos K Logos, por ejemplo, menciona la palabra hieródula, no menciona la palabra Kedeshá o Kadesh o Kedeshot. Por eso es mi duda si hay alguna diferencia para ese momento histórico en la cultura hebrea. Sí, muchas gracias, Felipe. El primer templo es el templo de Salomón, 970 fue construido, 970 antes de Cristo, y duró hasta el 586, que fue destruido por Nabucodonosor, 400 años, más o menos. Ese es el primer templo. Antes del primer texto no tenemos ningún texto, ¿eh? Antes del 970 no hay textos bíblicos, ninguno, ni el Génesis, ni Abraham, Isaac, Jacob, nada de eso es, todo eso se escribió después. Entonces, no hay textos anteriores al primer templo. Pero estamos suponiendo que la Torá pues son textos que devienen después del exilio de Babilonia, Sí. ¿no? Ujú. Pero Sí. hay otros textos que de alguna forma como práctica aparentemente deben de tener o no, ninguno. No, no hay ninguno. O sea, yo dije, si quieres leer la Biblia tal como se escribió, en el orden en que se escribió, habría que empezar por Amós y Oseas, que son del Claro. siglo octavo, finales del siglo octavo. Son los primeros textos. Pero probablemente había textos anteriores, ¿verdad? Pero no recopilados en libro. Es decir, probablemente el autor de los Reyes o de Samuel, etcétera, haya recuperado textos que flotaban por ahí, o ve tú a saber, tradiciones orales, pero probablemente también escritas que él integró en un libro. Pero así como libros anteriores al primer templo no hay. No hay la teoría, digamos, documentaria decía que el Yavista se escribió en el siglo X
la época de Salomón, probablemente antes del primer templo, en la época de David. Pues sí, pero ya ahorita nadie cree en eso. Y ya, como tú dices, el, el grueso de la Biblia se escribió poquito antes del destierro, en el destierro y poquito después del destierro. Son 2 siglos en los que se escribió la gran parte de la Biblia, pero eso ya es más bien durante el segundo templo, cuando se escribe el grueso de la Biblia. Antes del primer templo, no hay textos, no hay textos. Oseas, pues es del siglo octavo, 730 si quieren, 720 antes de Cristo, perdón, sí, 720 antes de Cristo. Job, bueno, la mayoría de los autores pensamos que es del siglo quinto o cuarto antes de Cristo. Macabeos es del siglo II antes de Cristo, muy posterior. Bueno, Hieródula, sí, yo decía que Hieródula a veces lo traducen en el sentido de prostituta sagrada, y Hieródulo también. Pero es ambiguo, es equívoco el término, porque hieros dulos quiere decir siervo sagrado. No, en sí misma la palabra no tiene la connotación de prostitución. Y hieródula tampoco, pero se utiliza mucho en ese sentido. Por eso cuando yo leo la traducción hieródula, digo, ¿qué está queriendo decir el autor? ¿Verdad? Porque es muy fácil que por la palabra hieródula quiere decir prostituta sagrada, pero la etimología en sí no dice, sino sierva sagrada. Por eso es una traducción que a mí no me gusta por ambigua. Y porque en las traducciones, por ejemplo, que yo he leído de la epopeya de Gilgamesh, la del Colegio de México, otra de Gredos, una tercera no recuerdo, en los 3 casos mencionan el concepto hieródula, de esta mujer que está en el templo como sacerdotisa y que envían para domesticar a Enkidu. Por eso es que le pregunto si hay alguna diferencia por toda esta connotación que recogen de la cultura mesopotámica. Bueno, pues ya lo vemos la próxima semana. ¿Qué te parece? Sí, es muy interesante el asunto de Gilgamesh, pero hay que ver a qué se refiere precisamente esta mujer, ¿verdad? Que sí fue enviada para domesticar a Enkidu, sí, prostituta sagrada. Pues, puntos suspensivos, no deje de atender nuestra conferencia de la próxima semana. Gracias, Javier. Estaremos